Y voy a tratar de sintetizar de igual manera mi punto de vista. Lo voy a hacer en 4 puntos. Arrancaría con el primero, que denominaré yo expectativas ante el adiós de un viejo esquema de gobierno, como era el del PRI, que tenemos esa similitud con ustedes, la tuvimos allá en Michoacán, y el arribo esperanzador de un gobierno que podría ser diferente. De hecho, en Michoacán, la frase, el eslogan que utilizó el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel fue gobierno diferente. Ya veremos si fue diferente o no. Primero decirles que hay que mantener la esperanza, ¿sí? Hay que mantener buenas expectativas también de que las cosas tendrían que ser mejores. Yo les diría también que tengan sus reservas. Yo soy no quisiera decir pesimista, pero soy un realista. Yo estoy muy decepcionado de todos los partidos políticos. Me queda claro que hoy por hoy es más importante el poder que las ideologías. Lamentablemente nos han dejado claro que las ideologías se pueden prostituir, lo importante es alcanzar el poder. Y eso está extraordinariamente claro. En la época de Víctor Manuel Tinoco Rubí, el último priista, gobernador de Michoacán, por decirles un ejemplo, le costó 1 año salir de cuadro en la televisión por las advertencias de ese gobierno, dejó de comprar publicidad a Canal 13 de Michoacán. Tengo la fortuna de contar con un par de empresarios, dueños de este medio de comunicación, que pese a ello me mantuvieron como director de noticiarios. Pensé que con el arribo de Cárdenas Batel las cosas serían diferentes. La verdad es que no fue así. La tesitura en el manejo de la información de ese gobierno, en el intento de controlar a los medios de comunicación, no varió demasiado. Son exactamente los mismos esquemas. Hubo algunos variantes que ya ejemplificaba Paco García, en cuanto a que generaron tal vez un mejor esquema de comunicación en cuanto a imagen se refiere. Creo que lograron institucionalizar la imagen de Lázaro Cárdenas Batel. Pero en materia de control de medios fue gravísimo lo que sucedió en Michoacán. Hoy por hoy sigue siendo tema de discusión, de café, de análisis en el gremio michoacano de periodistas, el cómo se manejó Alma Espinosa Menéndez, por ejemplo, en su preferencia con algunos medios de comunicación donde se presume hubo inversiones estratosféricas que hoy siguen en duda, con una Contraloría del Gobierno del Estado que resultó ser a modo, finalmente comadre, la Contralora de Alma Espinosa, y una auditoría del Congreso que ustedes saben que también está a modo, lamentablemente, del poder, o de como luego suelen llamarlo, los cañonazos que vienen del gobierno del Estado y que lamentablemente obligan a levantar la mano. Ese es el esquema de la rumorología de los pasillos que se mantiene en Michoacán. ¿Por qué rumorología? Porque lamentablemente las instancias no han llegado más lejos. Y digo lamentablemente porque hay compañeros de diferentes gremios, de diferentes medios de comunicación que constantemente exhibieron inclusive estas irregularidades y nunca se llegó a absolutamente nada. Entonces, sintetizo. Más o menos lo que pasaba con el PRI continuó siendo con un gobierno que iba a ser diferentes. Las expectativas en Michoacán en aquellos años eran abrumadoras. Todo el mundo había festejado prácticamente el arribo de la izquierda a Michoacán. Y hoy les digo, el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel se fue dejando una deuda pública de 8,000 millones de pesos. Nos habíamos asustado cuando Reforma publicó que Tinoco Rubí tenía una deuda pendiente que no alcanzábamos a ver dónde estaba, de 800 millones de pesos. Nota de primera plana en el Reforma, que luego, por cierto, nunca más tuvo seguimiento. Pero luego se va Lázaro Cárdenas y resulta que la deuda es de 8,000 millones de pesos. Hoy la deuda de Michoacán, reconocida por el tesorero, por el secretario de Finanzas, alcanza
los 13,000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Es una pregunta que constantemente se hacen los diputados locales de manera inaudita en el Congreso estatal. Por ello, pues, tengamos expectativas, pero también mantengamos nuestras reservas. En materia de transparencia, que es mi segundo punto, y rendición de cuentas, también nos hemos quedado muy lejos de la realidad. Digo yo que en Michoacán, como me parece en el país entero, esto de la transparencia y la rendición de cuentas se ha quedado simple y exclusivamente en un fetiche de los discursos públicos, en un fetiche cotidiano del rollo mareador de quienes suelen gobernar un municipio, un estado o inclusive el país. Les voy a dar dos ejemplos. En la época de Lázaro Cárdenas Batel, seguramente ustedes estuvieron enterados, hubo grandes señalamientos a obras públicas que en teoría estaba realizando Carlos Ahumada en Michoacán. Periodistas como su servidor y como algunos otros solicitamos información pública de esas obras. ¿Saben ustedes cuándo nos las dieron? Nunca. Y Lázaro fue el promotor directo, llama Espinosa, el adorno de ese fetiche que les comento para decir constantemente que ahí había transparencia. ¿Saben cuándo nos dieron los resultados de quiénes habían ganado esas licitaciones, cómo y cuándo se había invertido? Nunca.